En este video voy a explicar cómo fue que empezó mi teoría de la arqueología de la luz. Y podríamos decir que todo comenzó en Teotihuacán, en esa pirámide que podéis ver ahí, la pirámide del Sol. Investigando el origen de la palabra Teo, que significa en griego sagrado o Dios, y también en náhuatl significa Teotl y es sagrado o lugar de deidades o de dioses, e investigando también la palabra Tao, que proviene de Teo, encontré la palabra Dieu, que es el origen de todo. Esta palabra Dieu significa luz solar, y de ella vienen Zeus, Deus y posteriormente Dios. Nuestra palabra Dios, por lo tanto, literalmente significa luz del sol o sol. Al llegar a la conclusión de que se originaban estas religiones en el sol, comencé a investigar precisamente en Teotihuacán y ahí algunas personas que entrevisté me dijeron que los antiguos mesoamericanos usaban espejos de agua o miraban directamente al cielo para ver en ellos señales. Otras veces, como podéis ver en la foto, usaban obsidiana para ver al sol directamente, o los eclipses o cualquier otro evento cósmico. Por lo tanto, empecé el estudio de la arqueología de la luz. Una cosa muy interesante que descubrí es que el sol en diferentes lugares hacía formas diferentes con la cámara. Y comencé a tomar fotografías del sol y de otros astros con la idea de ver si esas formas y patrones tenían algún sentido lógico. Fue así como encontré, por ejemplo, la cruz de Malta, cruz que también tenían los mayas. Podemos verla en una fotografía que tomé en Santiago de Querétaro, junto a la iglesia de San Francisco. Este símbolo, el de la cruz de Malta, lo encontramos en el Museo de Antropología de México, o en esta otra pieza, que es el águila de Chichén Itzá, que detrás, en la parte de atrás de su cabeza, tiene esta cruz de Malta. La cruz de Malta también era muy utilizada por los católicos, existiendo hoy día una orden llamada la Orden de Malta. Y también la Iglesia Católica lo usa, concretamente el Papa. Poco a poco me di cuenta de que el sol manda señales y comencé a comprender o a pensar que los pueblos antiguos quisieron plasmar en la piedra y en sus tradiciones precisamente el sol, señales en el cielo, por eso arqueología de la luz. Aquí vemos que el santo lleva una aureola. Es fácil de comprender que las aureolas de los santos es esa cualidad relacionada con Dios, que es ese Dieu, ese Dios que está en el cielo, ese Zeus, Deus, Dios. Podría poner muchos más símbolos, pero la idea principal de la arqueología de la luz es simplemente cómo mucha de la simbología que hay en nuestro museo o iglesia y en muchos libros antiguos sagrados de las religiones son señales que provienen del cielo, como en este caso esta imagen del sol que está en Cabá, Yucatán, en la ruta Puc, y que vemos claramente en el sagrario católico, dorado por la cualidad del sol, el dorado. Poco a poco, cuando empecé a investigar en el cielo, a tomar fotos desenfocadas de los astros, tomar fotos de los reflejos de los astros en los charcos de agua, como hacían los olmecas o mayas, después de 12 años he conseguido tener una importante colección de imágenes, de las cuales comparto aquí algunas. En este caso, aquí vemos a la izquierda un sagrario. En el centro está claramente el sol, el cuerpo de Cristo, el sol, y alrededor están los 4 puntos cardinales que están formando la misma cruz de Malta que podéis ver en la foto de la derecha que tomé en Querétaro. Otro ejemplo está en esta X que vemos que tomé en Vilarruiva, Portugal, o en esta otra que está frente a la Virgen de Guadalupe. Los antiguos mayas mesoamericanos, los antiguos astrólogos egipcios, los antiguos griegos, e incluso nuestros indígenas de hoy, nuestros campesinos de hoy, las personas que viven en el campo, realizan una gran observación del cielo, del sol, de las estrellas, de la luna, y tienen grandes conocimientos. La vida moderna está apagando esas luces, las luces artificiales están apagando esos conocimientos. Pareciera que estamos sustituyendo las luces naturales, las luces verdaderas, por unas luces creadas por el hombre. Esta X la vemos en casi todas las iglesias,
cuya bóveda representa al firmamento, al cielo, la bóveda celeste, que se puede ver desde muchos lugares. Aquí en el centro está el sol, alrededor están los cuatro rumbos. Podemos ver claramente cómo la iglesia de Vilarruiba en Portugal, Beja, Cuba, tiene el cielo en su cúpula. En Roma vemos este octógono. ¿Serán las señales del cielo, como creían los antiguos mayas, los antiguos cristianos o los antiguos egipcios, claves para comprender acontecimientos futuros, para comprender nuestro presente, para comprender nuestro pasado, o es simplemente todo una gran superstición? La observación del cielo nos podría llevar a conocernos a nosotros mismos. Lo que sí está claro es que en la antigüedad la simbología estaba muy centrada en el cielo y que muchas de nuestras religiones son solares o lunares o estelares. De nuevo vemos en esta foto que tomé en Tánger, en África, cuando fui a visitar la cueva de Hércules, un sol octogonal. Lo interesante es que Zeus, Deus, Dios, era el padre de Hércules, el cual era un gigante semidios. En la actualidad se sigue usando ese sol, el sol de Salomón, la estrella de 8 puntas. Abajo a la derecha vemos un recorte de la fotografía anterior. Esta estrella de 8 puntas, sol de Salomón, en este caso aquí se llama la Aurora Consurgens, y está en la ermita de la Represa, también de Vilarruiba, en Portugal, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y concretamente en la Capilla del Pocito encontré de nuevo a esa estrella. En un libro que leí hace muchos años de un historiador árabe del siglo XI, leí que los faraones tenían 12 sacerdotes, adivinos, profetas, los cuales leían las señales en el cielo, y cada uno de esos 12 sacerdotes se dedicaba a un planeta, y cuando el faraón quería tomar una decisión, ellos le aconsejaban. Después leí que el eclipse era muy importante para los pueblos antiguos, y comencé a ver que sí, que tanto mexicas como mayas y otros pueblos mesoamericanos creían firmemente que los eclipses eran señales, y contemplaban detrás de los eclipses cambios en la estructura de sus sociedades y del mundo. Poco a poco descubrí que también estos eclipses eran anunciados en las profecías bíblicas. Por ejemplo, en Amós 8 se habla de un eclipse total de sol. Algunos de los capítulos de mi libro, La profecía de los jaguares, hablan de estos eclipses y hablan sobre todo de todas estas profecías. Como ya sabemos, en el mundo no se descubre nada. Si bien para nosotros o para mí fue novedad descubrir que las señales del cielo estaban en nuestras iglesias, en nuestros museos, en los sitios arqueológicos, para un sacerdote olmeca maya o para un sacerdote católico o para un egipcio o un griego, estas señales eran normales y ellos las estudiaban y las conocían. Ese conocimiento poco a poco se ha ido perdiendo. Después comencé a pensar que si Dios era luz, como es el sol, y era fuego, probablemente todas las religiones que tuvieran como protagonista al cielo usarían su símbolo. En este caso podemos ver cómo de Zeus y Dios se origina la luz Zen, según Platón. Esta luz, la luz del sol, nos da al mismo tiempo la visión, podemos ver dentro de este mundo de tinieblas, y nos da la vida, ya que gracias al sol nos alimentamos, ya sea por la clorofila de las plantas como la misma asimilación que nosotros hacemos. De la palabra dieu o luz solar aparece también dar, día, dio, él dio, Dios. Y curiosamente en la mitología hindú el dharma es también esa ley primordial, esa vida. Ahí llegué a ver y analizar la palabra verdad, que es una palabra muy curiosa, muy interesante y muy positiva porque tiene las dos cualidades del sol, que es que te da la visión, ver, y te da la vida, dar. Otro ejemplo de la arqueología del cielo
está en la corona del eclipse total de Sol que podéis ver ahí, la cual es mencionada en el Apocalipsis. Poco a poco descubrí que muchos cuadros también contenían los símbolos del cielo, al igual que las mayas o mesoamericanas. En este caso podemos ver a San Francisco recibiendo la iluminación en Egipto. Vemos claramente arriba la pirámide, el sol y abajo un rayo. A la derecha puedes ver un autorretrato que tomé en mi propio teléfono y puedes ver cómo el día del eclipse el sol curiosamente hacía el dibujo que aparece en el cuadro pintado de San Francisco hace ya unos siglos y que se encuentra en el Museo de Querétaro. Las posibilidades que se abrieron cuando comencé a buscar esta arqueología de la luz fueron grandes porque empecé a tomarle muchas fotos al sol y el sol cada vez me daba un dibujo diferente, pero con el tiempo comencé a ver patrones. Cuando la pelota pasa por el aro, forma un dibujo muy parecido a la imagen que forma el sol en el eclipse de mediodía. Por lo cual, teniendo en cuenta que los cambios de era eran marcados por eclipses, es muy posible que el juego de pelota terminaba cuando llegaba el eclipse y se estaba rememorando la llegada de los nuevos ciclos. Los mayas y los mesoamericanos tenían dos dioses primordiales, Ixchel e Itzamná, la casa del rocío y la luna, el sol y la luna. El señor Sol, Itzamná, la casa del rocío, fecundó a Ixchel, la luna, y de esta unión nació la tierra, el viento, nació el agua, la naturaleza. Un anciano de Oaxaca, que fue quizás mi mayor maestro, me explicó cómo los antiguos pueblos mesoamericanos representaban a la naturaleza y representaban al cielo. En este caso la pirámide es muy interesante y muy importante porque representa la unión de esos dos mundos. Quizá eso es lo que se celebra cuando el sol se pone encima de las pirámides en determinada época del año. Es el sol fecundando a Ixchel y creando la vida. En este caso podemos ver cómo el anciano me explica que la pirámide era simplemente la montaña y que el oratorio de arriba era el sol. Esta idea que compartió conmigo el hombre de Oaxaca coincide mucho con la tradición católica. Todos conocemos la Semana Santa, en España sobre todo. Pocos nos preguntamos de dónde provienen sus símbolos y cuál es el origen. Un día, tomando fotografías en mi pueblo, Prado del Rey, en la Sierra de Cádiz, en Andalucía, como podéis ver en esta foto, como me dijo el anciano oaxaqueño, estamos ante la imagen de una montaña y el sol naciente sobre ella. En mi mismo pueblo, sin necesidad de viajar por todo el mundo ni de ir a ningún museo grande, encontré esta misma imagen. Ahí tenemos la montaña dorada por el sol, que está arriba, y abajo vemos la luna. Este es súper interesante porque tiene las 4 fases de la luna. Son los 4 apóstoles que vimos en Vilarruiba en el techo. Por lo tanto, estos son cultos solares, a Deus, Dios. Y si pensabas que mi teoría no tiene fundamento, puedo mostrarte esta foto que tomé en una de mis muchas visitas a Chichén Itzá. Está claro que el anciano de Oaxaca tenía razón. Aquí vemos claramente el sol saliendo por la pirámide del sol. Las posibilidades de esta arqueología de la luz son muchas. Sin embargo, los símbolos no parecen ser muy variados. El cielo pareciera tener un patrón, y ese patrón es la cruz, y el círculo, y algunas veces los rayos, que bajan en forma de abanico. Esta fotografía es una de las primeras que tomé desenfocadas con el teléfono del eclipse de luna roja que hubo recientemente. Ahí vemos claramente cómo se forma la cruz. Si estudiamos los mitos de Teotihuacán, primero vemos que Teo en griego significa Dios, Deus o Zeus, y que Teo viene de Dieu, luz del sol. Nanahuatzin se reúne en Teotihuacán con los demás dioses, y es necesario crear un sol para salvar a la humanidad, y Nanahuatzin se sacrifica tirándose a una hoguera
y aparece en el cielo convertido en el sol. Si mi teoría fuera cierta, podríamos pensar, cuando vemos una cruz, estamos viendo un símbolo solar, estamos viendo al cielo. Si todas las cruces vienen del cielo, y concretamente vienen del sol o de la luna, quizá eso le da mucho más sentido a por qué frente a los sacerdotes de Monte Albán hay dibujadas cruces. Cruces que vemos también en el catolicismo y en otras muchas culturas europeas. Al sol se le representa con la luz. La luz fecunda la tierra. La luz da la vida. La luz da el alimento. En una fotografía que tomé en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, México, vemos claramente el símbolo solar. La vela representa el sol en el centro. Los cempasúchil son de color dorado, igual que los rayos del sol. La vida se origina en el huevo, ovo, ovulación, Eva. Eva significa vida. Ovo o huevo es una derivación de la palabra Eva. Adán es sangre o tierra. Y una mañana, en una visita que hice a Tikal, Guatemala, fui a ver amanecer y me encontré con esta imagen que comparto con vosotros. Ahí está el huevo, la vida, el ovo. Esta arqueología de la luz, como decía antes, no la he descubierto yo. Los sacerdotes antiguos con total seguridad conocían el firmamento, las estrellas, el sol y la luna, y eran capaces, observándolos, de comprender hechos presentes y futuros. Quiero hacer una recomendación: ver los cuadros de Salvador Dalí, el cual llegó a un conocimiento muy profundo y muy superior al mío de los astros y del misticismo que se encierra detrás de la luz. Aquí puedes ver este cuadro maravilloso donde Dalí está hablándonos de la creación. El sol está ahí con su corona, el huevo. Vemos cómo están los constructores y ahí vemos al primer hombre saliendo del agua. Está representando la creación. Pues qué misterio habrá que en una visita reciente a Baja California, a un lugar que se llama Todos Santos, tomé esta fotografía donde el cielo está claramente formando la misma figura que pinta Dalí. Es el nacimiento del sol, la casa del rocío. Ahí podéis ver en estas imágenes comparadas cómo Dalí llegó en sus cuadros a desarrollar esta arqueología de la luz de una forma muy velada y surrealista. Por supuesto que todas las teorías en arqueología, en historia, en antropología, son refutables. Sin embargo, yo he pasado aproximadamente 14 años visitando lugares arqueológicos y hablando con personas que mantenían la tradición oral. Y creo que el cielo es lo que representamos en nuestras iglesias y en nuestros museos. Hay misterio detrás de cada imagen. La luz es la constructora de nuestra realidad. Lo que vemos es simplemente condicionado por la luz. Si en una habitación no hay luz, no vemos. Una luz puede convertir una sombra en algo inmenso. Platón lo explicó en su mito de la caverna. Las personas pueden ser engañadas por las sombras que proyecta la luz. Termino con una imagen que pienso que es maravillosa. Esta la tomé en un altar de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Aquí vemos claramente cómo la cámara construye los rayos que rodean a la Virgen de Guadalupe. La mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, embarazada. Mi teoría es muy simple. Muchísimos de nuestra simbología, de la simbología egipcia, de la simbología católica, de la simbología maya, babilónica, romana, griega, provienen del cielo. Son imágenes que nuestros antepasados vieron en los astros y plasmaron en la piedra, en el pergamino, o que legaron a nosotros en forma de leyendas y mitos. Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete. Y muchas gracias.